Se han construido veredas, se han construido accesos para automóviles, se ha dado una muy buena iluminación. Enrique Cresto trabajó también mucho en temas hidráulicos. La verdad es que cuando venía caminando y los vecinos tenían la generosidad de acercarse a saludarme, me impresionaba mucho que todos daban las gracias. Gracias, gracias, gracias Alberto, gracias Mayra. Y la verdad es que no deberían agradecer nada, deberían agradecer porque tienen ustedes derechos. Ustedes tienen derechos a tener estas casas, a tener estas calles, a tener esas veredas, a tener esta luz. Es una pena que se haya tardado tanto, es una pena que se haya tardado tanto. No sé qué políticas habrán cocinado acá en Quilmes antes de tu llegada, Mayra. Pero la verdad es una lástima que se haya postergado tanto un lugar tan importante, tan central para el desarrollo de Quilmes. Estamos hoy presentando 100 obras, de 1.800 obras que estamos haciendo en todo el país. Obras que cuando nosotros llegamos estaban paralizadas, el 70% de las obras en todo el país estaban paralizadas. Incumplimientos con muchos constructores que tenían que llevar adelante esas obras. Había contratos de un invento que habían hecho que se llamaban las PPP. Formidable negocio para algunos, formidable desastre para el Estado, que fuimos desmontando uno a uno, sin costo para el Estado. Haciéndole notar a los que habían firmado esos contratos que no eran ventajosos para el pueblo. Y nos pusimos firmes y fuimos desmontando esos contratos. Y muchas de esas obras que se hacían a través de esta participación pública-privada, esas eran las 3P, los empezó a hacer el Estado. Y cuando empezó a hacerlo el Estado nos dimos cuenta que costaba un tercio de lo que proponían las obras que se hacían a través de la participación público-privada. En estos días, que el fin de semana pude hacer un poco de zapping y escuchar un poco de voces, de estas múltiples voces que se escuchan en esta Argentina preelectoral. Escuchaba a alguien que repetía, hay que hablar con la gente, que está cerca de la gente, no hay que olvidarse de la gente, hay que acompañar a la gente, hay que estar encima de la gente, tenemos que estar atentos a la gente. Se ve que algún coaching le dijo, habla de la gente, estaba claro, ¿no? Pero yo pensaba, cuando tenés que repetir tantas veces que tenés que escuchar a la gente y estar al lado de la gente, es porque no estás acostumbrado a escucharle, a hablarle y estar al lado. Después yo escuchaba a otro decir, bueno, la casta política. La casta política, nosotros somos todos militantes, siempre estuvimos al lado de ustedes, siempre fuimos parte de este vecindario. Siempre estuvimos, nosotros nacimos rodeados de trabajadores. Conocemos lo que les pasa a nuestra gente, a nuestros hombres y mujeres del pueblo. Lo sabemos. Nosotros, quiero serles franco, no tenemos muy incorporado en nuestro léxico político la palabra gente. Lo que tenemos incorporado en el alma es el compromiso con cada argentino y con cada argentina que está necesitando en este país. Entonces, no hablamos a la gente, hacemos por la gente. Hacemos por la gente. Nosotros no vinimos a preguntar, ni vinimos, antes de que todo esté terminado, a hacer publicidad con esta obra. Venimos a disfrutar con ustedes esta obra que se ha terminado. Nosotros hablamos menos de la gente. Trabajamos para la gente, hacemos con la gente, hacemos con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos. Qué lindo saber que ese señor que vive en la cuadra anterior, que tiene más de 100 años, ve en vida concretada su deseo de vivir en una avenida como corresponde, con veredas asfaltadas, con luminarias, sin riesgo a inundaciones, porque se hicieron las obras hidráulicas necesarias para que eso no ocurra. Qué lindo, qué bueno. Escuchaba a alguien que también decía, yo lo que le pido al gobierno es que tenga la capacidad de autocriticarse. Y entonces me puse a revisar, vamos a ver, porque capaz que en estos 2 años no hicimos lo que debíamos hacer y nos equivocamos. Y bueno, no sé, es posible, le dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen los medicamentos gratis. Le dijimos a todos ustedes
que se acababa el tiempo donde la Argentina, los argentinos y las argentinas padecían el aumento de tarifas y una mañana se levantaban y la tarifa de luz y de gas les impedía comprar el remedio, comprar comida, porque las tarifas aumentaban de 1.000, 2.000, 3.000%. Y eso ya no pasa en la Argentina. Dijimos que no iba a pasar y no pasó. Y después dije, bueno, no sé, me criticarán porque arreglé la deuda externa que ellos dejaron irresponsable con acreedores privados. Y debo haberme equivocado porque logré un ahorro de 37.000 millones de dólares que la Argentina dejará de pagar. ¿En qué nos equivocamos, Cato? Nos equivocamos en crear el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Ahí vemos al presidente Alberto Fernández haciendo campaña en Quilmes, inaugurando obras, junto al ministro de Infraestructura, Cato Podis, que está bien, obviamente tiene que estar ahí, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que también tiene que estar aquí, y Victoria Tolosa Paz, que es la candidata a diputados del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que lo que está haciendo ahí es campaña política. Venimos diciendo que esto en algún momento se termina porque la propia ley electoral plantea que, creo que es un mes antes, ahora lo vamos a chequear bien, no se puede hacer más este tipo de cosas que está haciendo ahora el presidente. Ahora tiene habilitado, entonces están haciendo todos los días la campaña con todo el aparato estatal, inaugurando obras como hacía el gobierno anterior, en el anterior, la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, el presidente en campaña política con el aparato estatal y sumando a la candidata que quieren impulsar en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, que estaba ahí incluso hasta cortando la cintita, formando parte de las inauguraciones, siendo que ahora no es funcionaria, sino que es candidata justamente a diputada en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a hablar del tema económico que está pasando con las facturas de internet, celulares, de lo que igual habló también ayer el presidente, y vamos a hablar de la economía, cómo hace el gobierno para llegar con el plan dólar atado, tanto el oficial como los dólares alternativos hasta la elección de noviembre, y la pregunta, si puede llegar con la brecha cambiaria controlada sin que se le disparen los dólares y con cuántas reservas va a llegar si sigue a este ritmo de venta de dólares como está interviniendo en los últimos días para que no se le disparen los dólares alternativos. Y vamos a meternos con algo que también acaba de decir el presidente, ¿no? El presidente recién estaba hablando de, bueno, que congeló las tarifas, que obviamente va a tener que descongelar después de la elección, que renegoció la deuda y demás, pero a la hora de hablar de política, dijo, escuché a uno que criticaba la casta política, ¿no? Segundo día en que el presidente se refiere a Javier Milei, al candidato de Avanza Libertad en la ciudad de Buenos Aires. Así que en un ratito vamos a hablar un poco del fenómeno Milei, porque ayer y también hoy el presidente busca confrontar con Milei. Ayer fue muy duro respecto a los liberales, que es lo que está buscando el presidente con eso. Vamos al móvil y ahora encuadramos un poquito, por favor, con lo que teníamos desde el punto de vista del arranque político. Ahí está 9 de julio Leo Godoy, porque hay una manifestación del Frente de Izquierda del Pueblo Obrero en la 9 de julio. Mucha gente manifestando, reclamando. Estos son organizaciones sociales no alineadas con el gobierno, a diferencia de la marcha que hubo a Plaza de Mayo el sábado, que sí eran organizaciones sociales afines con el kirchnerismo. Leo, te escuchamos. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bueno, aquí debes pasar por la avenida 9 de julio rumbo a lo que es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aquí también a pocos metros. Una gran cantidad de gente, la verdad que se ha movilizado en gran número, pertenecientes al Polo Obrero Tendencia, ¿sí? Que no es el Polo Obrero tradicional, y llegan hasta allí para manifestarse, pedir que lo reciba el nuevo ministro de Desarrollo Social, al cual le van a pedir apertura de los planes sociales, mayor variedad de alimentos, bolsa de trabajo a cargo de las organizaciones y el pase a planta permanente de todas las personas que cubren lugares en reparticiones oficiales.
Bueno, eso entre otras medidas que es el no el pago de la deuda externa, etcétera, diferentes reclamos que suelen traer habitualmente aquí en la zona, pero lo que llama la atención es que han movilizado en gran número. Deben ser, mira, ahora estamos en 9 de julio Independencia y ya la primer parte de la columna debe estar llegando a desarrollo social. Por eso es un gran número, multitudinaria la cantidad de gente que han movilizado hoy. Bien, Leo, volvemos ahí en cualquier momento. Este es uno de los temas que vamos a tratar en un ratito. ¿Quién ganó y quién perdió con los cambios de gabinete? Con la salida de Agustín Rossi en defensa y con la salida de Daniel Arroyo en desarrollo social. Ya saben, está confirmado la llegada de Jorge Tayana en defensa y de Juan Zabaleta en desarrollo social. Por eso decía Leo que están recibiendo a Juan Zabaleta, al ministro de Desarrollo Social, ya con esta marcha en la 9 de julio por parte del Frente de Izquierda y organizaciones vinculadas a la izquierda, el Polo Obrero y demás. En un ratito vamos a hablar, ¿no? Entre Alberto y Cristina, quién ganó y quién perdió con los dos nuevos ministros. Tayana por un lado en defensa y Juan Zabaleta del otro. Bueno, arrancamos con esto, ¿no? Lo que decíamos, recién lo volví a mencionar, segundo día consecutivo que hace referencia el presidente a los libertarios y en particular la frase era de Javier Milei, ¿no? La crítica a la casta política. Hay todo tipo de especulaciones de por qué el presidente está poniendo en el eje a los libertarios, a Milei, también a José Luis Espert. Dentro de la interna de Cambiemos a Ricardo López Murphy, todos se sumaron a las críticas que hizo el presidente ayer a los liberales, ¿no? Veamos la frase un poquito del presidente para poner en contexto de lo que estamos hablando. Ayer el presidente, en un acto en el cual se estaba haciendo anuncios para la juventud, por el tema de subsidios para compra de computadoras y demás, salió a decir que hay liberales que son conservadores, píquenles el boleto porque los que quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones. Esto es lo que dijo el presidente. Así que los liberales son conservadores, píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones. Bueno, obviamente a partir de esto que dijo ayer el presidente, hubo una reacción inmediata por parte de Milei, de Espert y demás. Lo repasamos rápidamente. Salió Milei, que tiene mucha repercusión en redes sociales, a decir, pobrecito Alberto Fernández, arrobándolo, querés hacer un debate conmigo y ver quién termina con el boleto picado, estás con ganas de recibir una lección sobre política y economía y valores morales. Lo único que me da vértigo es que después terminarás perdiendo poco de lo que aún te queda de autoridad. Pero también salió José Luis Espert, que es el candidato libertario de los liberales en la provincia de Buenos Aires. Al revés, Alberto Fernández, el liberalismo no genera crisis, sino que es la cura contra la pobreza, la indigencia y la marginalidad que el modelo populista que vos defendés genera. Y también salieron del espacio de Ricardo López Murphy, Yamil Santoro salió también a contestarle. El cagazo que nos tiene Alberto, sabés que con nosotros se terminan los privilegios, el despilfarro y los amigos en el poder, voten a López Murphy y hagan llorar a Alberto Fernández. Bueno, la pregunta elemental es ¿por qué el presidente sale a poner en la escena política a los liberales? ¿Y por qué ignora en los últimos actos a Larreta, a Macri, que eran los contendientes habituales, ¿no? de todos estos últimos tiempos? No es la primera vez que el presidente habla de los liberales, porque ya Cristina, en un acto, recuerdan, junto a Kicillof, había hablado también de los jóvenes y de los liberales, y haciendo una advertencia con esto. En general, lo que dicen todos los encuestadores y los expertos en análisis político es que todo lo que son súper profesionales en la política, es decir, que tiene 80 asesores alrededor,
les dicen que en campaña, si querés levantar a alguien, tenés que mencionarlo. Y si que estás confrontando en serio, tenés que ignorarlo. De hecho, recuerden, Cristina lo levantó permanentemente a Macri porque consideraba que era el contendiente, digamos, la forma de contender políticamente en su segundo gobierno. Después Macri construyó políticamente y le ganó la elección. Y después Macri la levantó permanentemente a Cristina. Bueno, de alguna manera hoy el gobierno con Alberto Fernández sale de esa confrontación típica y está apuntándole más que nada a los liberales. Entonces, la pregunta es, ¿quieren levantarlos para perjudicar a Larreta, a Vidal, al propio Macri en la interna de Juntos por el Cambio? Es decir, ya sea porque crece López Murphy, que se cortó solo en la interna, o porque crece Milei o Espert en provincia de Buenos Aires, que van por fuera y que compiten con los candidatos de Juntos por el Cambio. Milei compite con Vidal en la ciudad de Buenos Aires, Espert compite con Santilli y también con Manes en la provincia de Buenos Aires. Esa es una posibilidad, ahora lo vamos a analizar con analistas expertos. La otra posibilidad es que efectivamente Milei y Espert estén creciendo en las encuestas y sobre todo en un electorado que era muy afín al kirchnerismo, que era el electorado joven, que es un electorado cada vez más relevante, porque votan a partir de los 16 años los chicos, según la nueva ley. Y ojo que hay un crecimiento, eso están mostrando las encuestas, de Milei, de Espert, de los liberales, en ese segmento etario, que es un segmento que durante mucho tiempo, no digo monopolizó, pero sí tuvo al kirchnerismo como la representación privilegiada, es decir, la mayoría de la militancia estaba del lado del kirchnerismo. Bueno, y esto empieza, dicen algunos, a revertirse a partir del emergente, en principio más mediático, ahora de llena en la política, como es el caso de Milei. A ver, Carlos, ¿qué tenés para aportar con este tema? Mira, hay un tema que es no menor, que es la cantidad de jóvenes que se meten a votar este año. Es un 20% del padrón, Maxi. 6,5 millones de jóvenes que, como vos decías, históricamente siempre tuvieron una afinidad con el kirchnerismo, que empiezan a verse identificados con los libertarios. También es cierto, ¿no? Claramente es de manual esto de inflar al que le puede llegar a comer votos a Rodríguez Larreta y enseguida agarran el guante porque también les es funcional a esos candidatos pelearse con Alberto. Fíjate que salen hasta casi festejando, ¿no? Que Alberto los suba al ring. Pero, sí, fíjate que Larreta los está ignorando. No habla de los libertarios, no habla tampoco obviamente de López Murphy, sí. No habla de quienes confrontan ese espacio del voto opositor. Claro, absolutamente. Que además está muy fragmentado, porque no es que están todos juntos. Pero insisto, se parece que va a producirse una grieta dentro de ese fragmento de voto joven que te puede definir una elección. El 20% del total del electorado tiene entre 16 y 24 años. Millones de jóvenes se incorporan ahora a la elección. Entonces vos ves, de repente, en Juntos por el Cambio, algunos TikTok que son hasta jocosos, te diría yo, de las principales figuras. Ves a Cristina Fernández de Kirchner como al pasar, hablándole a un rapero bastante marginal, si querés, que hace una cultura muy urbana y muy marginal, pero eso está todo pensado porque están tratando de comer en ese electorado. Y ahí los libertarios parece que dan una sorpresa. Entonces se nota una pelea también dentro de ese segmento de votos que puede llegar a ser clave para la elección. A ver, vamos a poner en contexto, entonces, esto surge a partir de lo que ocurrió con Milei el sábado pasado en Plaza Holanda, donde lanza su candidatura y donde efectivamente hubo mucha gente. Fíjense las imágenes y lo que decía en ese momento Milei. Gracias a cada uno de ustedes que van y además siguen dando la batalla cultural en cada lugar, sin descansar, para que podamos llevar adelante las ideas de la libertad y para que cada vez seamos más los que vamos a enfrentar a la casta oligárquica de la política económica argentina. Pero no le vamos a dejar pasar ese proyectito de independencia del Banco Central, porque nosotros vamos a quemar el Banco Central. Que la inflación no solo que es un robo, es un impuesto no legislado y moralmente está mal
porque es un robo. Por lo tanto, no me vengan a hablar de un banco central, de una baja inflación, porque no hay un robo bueno y un robo malo. El robo es malo, robar está mal. Milei, a ver si se ve mucha gente en ese acto con su tono característico. Y después de eso es que sale Alberto Fernández, como decíamos, hoy lo vuelve a mencionar, pero sale con esta frase respecto a que a los liberales hay que picarles el boleto, ¿no? Para los más jóvenes, justo usa una frase de nuestra época, ¿no? Para los más jóvenes, cuando te picaban el boleto, cuando había un boleto de papel, ya no lo podías volver a utilizar. Digamos, cuando venía el inspector en el colectivo, y también había en el subte, también te picaban el boleto, no podías volver a ingresar con ese boleto. Fíjense lo que decía el presidente. Bueno, ya le mostramos la placa, ¿no? Que quería que vean el tono en el cual había dicho eso Alberto Fernández. Alberto Fernández también, buscando el tema de los votos jóvenes, del voto joven y demás, también dice que tiene un gen revolucionario todavía. Buscando, esa la tenemos. Yo tengo un gen que nunca se apagó, revolucionario. Yo sigo manteniendo viva mi vocación revolucionaria de joven y esto que el otro. Claro, le recordaba en las redes sociales que hace 20 años, 21 años, Alberto Fernández iba en la boleta de la ciudad de Buenos Aires con Domingo Cavallo. No sé si tenemos ahí la boleta, acá en el lugar, no sé, 14, junto a Marta Villanarte. Estaba Alberto Fernández, también estaba Elena Cruz, una discusión que se dio en su momento, ¿no? Porque era una actriz que defendió la dictadura y demás. Pero estaba Cavallo, jefe de gobierno, Vélez, vicejefe, y Alberto Fernández, que armaba con esos Unidos por la República, no sé cómo se llamaban, era ese sector del cabalismo en la ciudad de Buenos Aires que había hecho una alianza con un sector del peronismo. Pero bueno, sin más preámbulo, está Federico Aurelio. Federico, ¿cómo andás? Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, quería un poco una reflexión tuya. Yo decía, o una de dos, o el gobierno quiere subirlo al RIN a Milei para justamente perjudicarlo a Rodríguez Larreta, Juntos por el Cambio. Fíjate que ese guante lo recogieron Milei, Esper, López Murphy, todos los liberales recogieron el guante que les tira el presidente y obviamente les da protagonismo. O efectivamente este sector político está creciendo entre los jóvenes y eso preocupa al kirchnerismo. Bueno, ya desde el inicio estos candidatos, estos dirigentes tuvieron un mejor posicionamiento entre los jóvenes que en el promedio de la población. Por ejemplo, en el caso de Espert, que nosotros hoy lo tenemos en la provincia de Buenos Aires con una intención de voto en el promedio de 6 puntos, dentro de los menores de 30 años tiene 12. Es decir, que tiene el doble de lo que tiene en el promedio de la población. Lo cual marca que claramente está mejor posicionado ese grupo etario, pero en el conjunto de la población no es todavía un espacio político, ni Milei en la ciudad, ni Espert en la provincia, que esté disputando la polarización. Es decir, que seguimos con el marco de una polarización muy importante entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. ¿Y por qué crees que el presidente sale digamos, hablar de los liberales? Ayer ni lo mencionó a Larreta. Bueno, porque independientemente de que se siga polarizando, el crecimiento que pudiera tener este espacio, como casi cualquier otro espacio opositor, va a permitir una mayor fragmentación del espacio opositor, porque acá el dilema es oficialismo versus oposición. Entonces, la oposición, cuanto más fragmentada está, mejor le va a venir al oficialismo, y por lo tanto, si esa fragmentación es en espacios más cercanos, le va a convenir. Entonces, le conviene el crecimiento de los liberales, le convendría el crecimiento de partidos más chicos de derecha y todo lo demás, ¿no? De la misma manera que también debe pretender el Frente de Todos que en aquellos distritos donde Larreta juega primarias contra candidatos que no son de él y juega con candidatos propios, le vaya lo mejor posible, porque está dentro también del objetivo 2023, donde no salga fortalecido Larreta de estas elecciones. Te hago una sola pregunta más con este tema. De alguna manera, tanto Milei por un lado como López Murphy por el otro, ¿pueden restarle un voto importante a María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito obviamente clave de Larreta, es el distrito donde
aspiran a llegar a, no sé, a casi el 50% de los votos? Bueno, en el caso de López Murphy, que juega dentro de la misma primaria. Claro. Es decir, le puede restar ahora, pero después le va a sumar en noviembre. Claro, claro. En el caso de López Murphy, junto a Rubinstein, son tres listas de primarias que va a tener Juntos por el Cambio en la capital. Y López Murphy ha tenido un crecimiento interesante desde que Patricia Bullrich dejó su candidatura y perfectamente podría estar arriba de los 10 puntos en la ciudad. Obviamente esos son 10 puntos menos que va a tener en la primaria Vidal, lo que obviamente será un desafío para Vidal sostener ese voto entre la primaria y la general, que entiendo que en el acuerdo que tienen con López Murphy y Rubinstein, las listas perdedoras acompañarán a las ganadoras y por lo tanto debiera poder fidelizarlo. Y te hago otra pregunta más respecto al voto joven que hablamos recién con González Prieto, ¿no? Ahora van a ver a Rodríguez Larreta en uno de sus consabidos TikToks. Los chicos suelen comentar, mirá que Larreta, el pelado, salió con... Y digo el pelado porque él quiere impulsar esa imagen, ¿no? Tiene hasta un emoji de él mismo, un pelado, en TikTok, donde comenta que vienen las clases, que no va a haber clases... a un público bien joven, a un público de 13, 14 años, 15 años, 16 años, ya empiezan a votar. Fíjense este TikTok de Larreta, en el cual estaba en el grupo de producción, lo vi en el grupo de producción, en el cual él, junto a María Eugenia Vidal, envían a los chicos el mensaje de que hay que vacunarse, los menores. La verdad que, bueno, me avisan cuando lo tenemos, pero la verdad que llama la atención. ¿Ves también a todos tratando de posicionarse ahí en el voto joven? Bueno, justamente Juntos por el Cambio, desde su origen, no de ahora, el segmento donde siempre tiene menos votos es en los menores de 30 años. Por eso es donde realizan más esfuerzos en la campaña electoral para intentar mejorar. Es un segmento donde claramente pueden llegar a tener entre 15 y 20 puntos menos porcentuales entre los menores de 30 años que en el resto de la población. Y por eso es que dedican tantos esfuerzos para intentar cautivarlos, ¿no? Y ahí a su vez tienen la dificultad, que como hablábamos antes, es donde mejor están los liberales. Entonces, justamente parte de lo que han perdido, entre que siempre originalmente estuvo menos el caudal electoral de Juntos por el Cambio entre los más jóvenes, y que los liberales están pegando fuerte entre los más jóvenes, es que seguramente están preocupados y quieren mejorar en ese sector. Ahí dentro de ese voto joven, que bueno, es importante, ¿no? Un 20% del electorado. ¿Hay una tendencia a que los sectores más postergados de repente tengan más afinidad con el oficialismo y los jóvenes de familias un poco más acomodadas o de clase media, si se quiere, tengan una tendencia a votar por los libertarios? ¿Está marcada esa diferencia? Sí, los libertarios están algo mejor en los que están mejor económicamente, de la misma manera que inversamente el Frente de Todos sigue teniendo un caudal electoral muy importante dentro de los sectores económicos más relegados. ¿Y vos ves en general que hay una armonía en las estrategias, tanto de los espacios opositores, no, metamos por lote de los que van juntos a internas, o por parte del oficialismo, donde cada cosa que se hace, cada cosa que se dice, tiene que ver con una estrategia electoral, o hay anomia y de repente los candidatos salen y dicen lo que les pinta cada mañana? ¿Cómo estás viendo la elección como experto? Mira, indudablemente los grandes espacios tienen definidos... Están todos guionados, están todos guionados. Todo guionado y definidas. Están todos guionados, gastan fortunas en el guión, le mostramos acá, tanto en el Frente de Todos como en el Juntos por el Cambio. Están todos guionados. Pero es importante señalar, y eso es importante también desmitificar, que porque esté guionado, que porque ahora empiecen a bombardear con la campaña electoral y todo lo demás, no es que a partir de ahora se va a tomar, se va a decidir el voto de la gente. La gente ya sabe, mucho antes de la campaña, antes de los guiones, sí, cuál es el espacio político o que más les gusta o que menos les disgusta. Y lo que va a mover todo ese guión, todo ese trabajo de estrategia electoral, todo eso son 4 o 5 puntos. Que, ojo,
que no son pocos, porque 4 o 5 puntos puede ser que el triunfo de uno sea más amplio o que gane el otro. No es menor lo que moviliza la campaña electoral, pero no es que el 100% de la sociedad está indecisa, no sabe a quién va a votar y está esperando la campaña electoral o los guiones de las estrategias electorales para definir su voto. Por eso te preguntaba, a mí me llamó la atención de que el propio presidente esté hablando de Milei o de los liberales. Tanto ayer como hoy habló también tomó una frase de Milei cuando critica la casta política. Me llama la atención porque no es algo que dice Alberto Fernández por la libre, digamos. Tiene a los asesores de campaña, tiene a los asesores propios y demás, y sale explícitamente a decir eso. Antes lo había mencionado también Cristina. ¿Hay alguna posibilidad de que ese voto joven, por ejemplo, que acompaña o algunos que puedan estar más cercanos a Kicillof, después terminen votando a un liberal como Milei o como Espert? Lo veo difícil porque tendría que ser un votante con bastantes contradicciones ideológicas. Te lo pongo en otros términos. ¿El voto joven es un voto ideológico o es un voto por simpatías de la persona? No te digo al militante de la Cámpora o los militantes del oficialismo o de Juntos por el Cambio, que son fiscales de mesa, que también Juntos por el Cambio tiene a sus militantes también muy, muy jóvenes. Y además hay un trabajo sobre ellos. Si no te digo al voto joven en general, que me imagino una parte es la que está cosechando ahora Milei a través de su acción, su figura, su exposición mediática, las redes sociales y demás. Ese voto joven en general, ¿puede ser que también tenga una carga ideológica importante o también hay una simpatía al personaje, a la idea, a que, bueno, está vendiendo un proyecto que le puede parecer atractivo? El caso de Milei o Espert en la provincia representa un hartazgo de la dirigencia tradicional. Está bien. El principal motivo del voto. Ese es su principal motivo. En el caso de los otros candidatos, más que la militancia, el principal factor que predomina a la hora de la definición de las opciones por parte no solamente de los jóvenes, sino del conjunto de la sociedad, es quienes consideran que pueden tomar mejores decisiones para resolver los problemas. Entonces, nuevamente nos encontramos en un proceso electoral donde el tema que predomina a la hora de, cuando vos le preguntás a la gente, ¿en qué tema vas a pensar principalmente cuando vas a elegir un candidato? Y te van a decir en las cuestiones económicas. Es decir, la principal preocupación de los argentinos, que obviamente sigue siendo los temas económicos y sociales, siguen siendo el principal factor por el cual la gente dice que van a definir sus candidaturas. Bien. Después hay algunos casos especiales como este que vos estás mencionando, que es una dirigencia nueva, que tienen una actitud radical de diferenciación con la dirigencia tradicional y que ese es un principal argumento de estrategia. Claro, ojo con ese tema porque es muy bueno el punto que vos hacés. Es un sector del electorado que está descontento con toda la dirigencia política. ¿Eso significa también que está descontento con el sistema, digamos, con la democracia, o quiere encontrar dentro de la democracia otra representación? Hubo un tuit, de hecho, de Eduardo Bolsonaro, de uno de los hijos de Bolsonaro, el que le arma toda la agenda política, no sé si apoyando a Milei, pero resaltando también la palabra de Milei. No sé si lo podemos mostrar. Pero bueno, más allá de ese tema, te quería mostrar este TikTok de Larreta también apuntando al voto joven. Y quédate, Federico, porque ahora vamos a hablar también del cambio de gabinete con González Prieto y me interesa también tu opinión. Tenemos el TikTok de Larreta de lo que hablamos. Bueno, a ver. Sputnik, Sinopharm, Moderna. AstraZeneca. Ya no entendemos nada y no sabemos qué es lo mejor. Pero yo creo que lo mejor de todo es preguntarle al número 1. Y acá está. Sí, por supuesto, después de darte la primera dosis de Sputnik, te puedes dar una segunda dosis de Sputnik, te puedes dar la de Moderna, te puedes dar la AstraZeneca, es exactamente igual, lo importante es que estés vacunado. Por favor. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Qué sé yo, Fernán Quirós, el ministro de Salud, es un hombre serio, creo que ha formado también cierta reputación como ministro de Salud en la ciudad de Buenos Aires y aparece ahí haciendo como un sketch, sale de atrás de la candidata Vidal y de Rodríguez Larreta. Bueno, claramente están buscando de alguna manera empatizar con el público joven, ¿no? Aunque parezcan medio ridículo para el público no joven.
de la mano aparte de dos dirigentes de muy buen nivel de imagen como Larreta y como Fernando Quirós. Entonces lo que buscan es apuntalar a Vidal, que tuvo algunas críticas por el traslado de su distrito, y justamente por eso estamos viendo que en casi todas las cuestiones electorales está siempre acompañada Vidal de Larreta. De la misma manera que está acompañado también Santilli en la provincia por Larreta, ¿no? Hablando de Santilli, vos me decías que teníamos la lista esta que mostramos de Alberto Fernández cuando hace 20 años era revolucionario en la boleta de Cavallo, digamos, en la boleta de la Ciudad de Buenos Aires, de Cavallo jefe de gobierno. Pero también estaba Santilli en esa boleta. No, tremendo, busquémoslo. ¿A dónde está? Vos la trajiste. No veo acá, no veo nada. Bueno, no pero mientras estábamos hablando... Pero vos ves, ahí tenés mejor definición. Por Zoom. Es tremendo, con la política argentina, como decía Menem, es el arte de lo posible. Está en el lugar 26, Diego César Santilli, compartiendo la boleta con Alberto Fernández. El Colo. Claro, el candidato hoy estrella le en la dicen provincia en la de Buenos campaña. Aires. En el lugar 26. Acá está Alberto Fernández, un poquito más abajo estaba Después Santilli. está Víctor Santamaría en el lugar 17. Ese es el que arma en la Ciudad de Buenos Aires el peronismo. Bueno, digamos, también, el sindicalista dentro de la lista. De los encargados de edificios. María Laura Leguizamón, que siempre tuvo afinidad con Cristina. Está bien. Pero digo que realmente yo no lo había visto. Cavallo Vélez. Bueno, Cavallo. Vélez es el secretario de Gestión Estratégica del gobierno. Cavallo, Vélez, Alberto Fernández, Diego César Santilli, todos juntos en una lista. Está bien, pero bueno, es el peronismo versátil, digamos, que va buscando para un lado o para el otro dónde está el voto. Federico Aurelio lo conoce bien, eso, conoce la historia de todos los personajes que vamos a contar también, toda la historia de Santilli con Palito Ortega, con Menem, yendo, viniendo. La de Larreta también, vamos a contar la historia de Larreta con Menem, yendo, con Palito, subiéndose en el tren con Massa y con Santilli. Bueno, pero bueno... Esa campaña la conocemos bien porque participamos con la consultora y realmente, recordando ahora los nombres, ese sí que era un frente de todos, de verdad. Estaban todos. Está Marta Ollanarte, vi también, la leí por ahí, Sí, es decir, que en cabeza de la lista. Era un frente amplio el del peronismo con Cavallo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el otro tema es el cambio de gabinete, ¿no? El cambio de gabinete, que fue el anuncio de ayer que hizo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Y la pregunta es quién ganó, quién perdió. A ver, me interesa la información que tiene González Prieto y la opinión de Federico. Yo de esto, de lo que conozco, es que Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, claramente es Alberto Fernández, digamos. Alberto Fernández pudo poner ahí al hombre que él quería poner y los intendentes querían poner, porque si hay alguien, más allá de que han tenido reuniones, reconciliación o lo que sea, pero hay alguien que ha desafiado a Cristina en el conurbano, empezando en el 2017, cuando se fue con Randazzo, pero también antes, cuando estaba con Massa, es Juan Zabaleta. Es decir, el nuevo ministro de Desarrollo Social. Claramente ahí Alberto Fernández logra ubicar con la salida de Arroyo, que también era alguien de Alberto Fernández, no tenía ningún apoyo político, ni de Cristina, ni de Massa, ni de nadie, aunque había tenido algún acercamiento con Cristina en los últimos tiempos. Ahí Juan Zabaleta, de nuevo, es Alberto Fernández, es los intendentes. La pregunta es acá en el Ministerio de Defensa, ¿no? Porque entra Jorge Tayana, el canciller en su momento de Cristina, que se fue peleado del gobierno de Cristina en su momento, pero después se acercó muchísimo a Cristina, de hecho la reemplazó como en el Senado. Y Agustín Rossi era, bueno, su hombre más leal, ¿no? de Cristina. ¿A quién representa hoy Jorge Tayana? ¿A Cristina o es alguien que también puede tener buen diálogo con Alberto Fernández? No, es un equilibrio. Además, si vos pensás que Cristina fue a buscar, es una obviedad lo que digo, ¿no? Pero fue a buscar a Alberto para que sea candidato, ¿qué te puede sorprender? Alguna ruptura que pueda haber tenido con Tayana en algún momento. Da la sensación que el kirchnerismo estuvo mucho más concentrado armando las listas, donde ahí sí se ve claramente que hubo ganadores y que hubo perdedores. Y de repente estos dos ministerios, bueno, quedaron ahí, tampoco son tan estratégicos. Recordemos que Daniel Arroyo, perdóname, Daniel Arroyo estaba, no quiero ser irrespetuoso diciendo que estaba pintado, pero no tenía mucho poder, estaba totalmente loteado el Ministerio de Desarrollo Social
por los movimientos sociales. Con la llegada de Zabaleta quizá le dan otra fuerza. Zabaleta es un hombre con territorio, que te camina a los intendentes. Pero digo, se concentró el poder en armar las listas, no en quienes van circunstancialmente en este gabinete. A ver, Federico, ¿cuál es tu opinión? Sabiendo que se está en un momento tenso, donde obviamente el Frente de Todos, según cómo salga la elección, también va a definir cuál va a ser el gabinete de los próximos 2 años de Alberto Fernández. Y además recordando lo que le había pasado a Alberto Fernández con el Ministerio de Justicia, que había perdido a Marcela Lozardo, que era su alter ego, y llegaba Martín Soria, alguien muy cercano a Cristina. ¿Cómo estás viendo este cambio de gabinete? Y te digo, más que nada el tema de Tayana, ¿no? Me parece que con el tema de Zabaleta no hay mucha duda de que ahí son los intendentes que confrontan con todos los intendentes, confrontan con la cámpora y confrontan con los movimientos sociales, que es lo que le ha pasado permanentemente a Zabaleta, confrontando tanto con la cámpora como con los movimientos sociales. Pero, ¿cómo estás viendo el tema de Tayana? Mira, yo creo que ninguna de las dos designaciones es generadora de conflictos. En el caso de Tayana es un dirigente de vastísima trayectoria, más que inclusive la misma Cristina y Alberto Fernández, tiene su propia historia política, ha transitado muchísimas gestiones de gobierno, con lo cual nadie puede decir que Tayana es un hombre de tal persona, sino Tayana es Tayana, y ya cumplió roles importantes en otros gobiernos kirchneristas, y hoy le está tocando cumplir este rol, y no creo que genere ninguna contradicción ni con Alberto Fernández ni con Cristina Kirchner. ¿Y en el caso de Zabaleta? Zabaleta es sin duda uno de los intendentes de mejor relación personal con el presidente. Tuvo en sus momentos Zabaleta algunos chisporreos con el kirchnerismo. Recordemos que en el 2017, para la primaria, no para la elección general, fue uno de los intendentes que apoyó a Randazzo. No le fue bien y acordó entre la primaria y la general después acordar con el kirchnerismo, y ahí mejoró un poco su situación electoral. Seguramente hoy es más cercano al presidente que a Cristina o que al kirchnerismo, pero entiendo que no debe estar generando las contradicciones suficientes como para que lo hayan aceptado en el cargo. La sumo a Graciela Romer, que me interesaba también, no quiero volver para atrás, pero me interesaba también ver un poquito el tema del fenómeno Milei y el presidente subiendo al ring a los liberales e ignorando a Larreta. Pero Graciela, gracias como siempre. A ver, ¿cómo estás viendo este tema del cambio de gabinete? ¿Ves ahí? Uno puede pensar que en términos de tanto Tayana como Zabaleta son perfil moderado en una elección, digamos, no son el perfil del kirchnerismo combativo de otras épocas. A ver, lo que te voy a decir, Maxi, no es, políticamente correcto, ¿sí? Sobre todo cuando uno es invitada a un programa como el tuyo. La verdad que lo que a mí me pasa es que no puedo tomar demasiado en serio realmente las lecturas en profundidad sobre las razones por las cuales se ubica a una persona u otra. Yo creo que estamos frente, viste que en nuestros abuelos cuando iban a ver obras de teatro, de cine, en los intervalos aparecía el que hacía el aguante, en los grupos musicales también. Yo creo que estamos en eso, estamos en el aguante donde de pronto esta virtualidad no refleja lo que en el fondo está sucediendo con una coalición de gobierno que tiene de alguna manera problemas internos, esto es clarísimo, hay una tensión permanente, pero hay una tensión permanente por la heterogeneidad realmente de sus dirigentes, pero hay un objetivo que no es para nada, digamos, tensionante, que es la conciencia de la unidad por sobre cualquier cosa. Entonces, si vos me preguntás por qué Tayana, también fue Milani en su momento, y sin embargo esto no rompió el peronismo bajo ningún punto de vista. Yo creo que Cristina es una de las estrategas, digamos, políticas, más allá de su personalidad, sus contradicciones, su vehemencia, lo que quieras, pero cuando pone el switch en el dial de maximizar la racionalidad, yo creo que es una de las dirigentes más inteligentes,
pensando estratégicamente, que esto es lo que está haciendo. A mí lo de Tayana sus orígenes montoneros, la verdad que no, es una persona muy cercana y de confianza, digamos, con la Presidente, que de alguna manera hace equilibrio en lo que es el frente externo del gobierno Fernández. De alguna manera, ahí sí se marca, yo no soy un especialista en relaciones internacionales, pero de alguna manera la lectura me permite visualizar que hay dos posiciones muy claras y el gobierno de los Estados Unidos está preocupado justamente en poder fortalecer la posición más racional, más conservadora, menos, digamos, menos radical, ¿no es cierto?, del gobierno de Fernández. Y yo creo que la designación de Tayana es el contrapeso, ¿sí?, de las charlas de Sullivan, ¿no es cierto?, con Alberto Fernández de la semana pasada. Te pregunto el tema de lo que hablábamos antes de Milei, ¿no?, del fenómeno liberales y el presidente mencionándolos, criticándolos, aunque uno tiende a suponer que una máxima de la política en campaña es que cuando vos enfrentás a uno lo estás subiendo al ring. Cuando vos estás criticando, hablando mucho, es lo que hacía Cristina con Macri en algún momento, después Macri con Cristina. Y en todo caso, a veces, me imagino los asesores dicen, si tenés a alguien que realmente estás polarizando, mejor, o ignoralo o tratá de abrir alternativas. Pero al mismo tiempo es cierto que Milei, Espert, los liberales están creciendo en el electorado joven. Pero porque en realidad la estrategia de polarización tiene que ver justamente con la polarización. Milei, el espacio que representa Milei, no es un espacio, digamos, que pueda definir como objetivo la polarización porque no le dan los números, ¿no es cierto? Pero sí apuntan básicamente a un electorado. Mira, hoy el clima general que marca esta elección es un clima realmente donde la emocionalidad y los distintos tipos, digamos, el arco de las emociones, digamos, están, digamos, muy fragmentadas. Y ahora podemos hablar sobre eso. Hay parte del electorado que votan emocionalmente en el kirchnerismo, en Juntos por el Cambio, y vos también decís que hay una parte del electorado que emocionalmente puede votar a alternativas como Milei. Absolutamente, es la bronca por la defraudación, o sea, son los chicos jóvenes. Mirá qué interesante. Este es el electorado de derecha, ¿no es cierto?, que representa a Milei o Espert, etcétera, etcétera, están capturando básicamente sectores jóvenes. Son sectores jóvenes que de alguna manera caracterizaron el público, ¿sí?, del kirchnerismo, digamos, años atrás. Parte de estos jóvenes se ha retirado. Por supuesto que hay electorado independiente, pero también hay parte de defraudados, digamos, tanto del kirchnerismo como defraudados del macrismo. Y yo creo que a eso apunta claramente Milei. No a la polarización, sino básicamente a encarnar un discurso que es el discurso de la bronca, es el discurso anti-status, ¿sí? Hacia ahí va, y no le está yendo mal. A ver, sumo a este tema el planteo que ha hecho recientemente Larreta, ¿no?, que ha salido duro, buscando ahora sí polarizar y enfrentar al gobierno nacional, Alberto Fernández, con el tema de la pandemia. Hay una serie de declaraciones, no sé si las tenemos, de Larreta criticando al gobierno por el tema de la pandemia, la falta de vacunas y demás. A ver si lo podemos ver. Sí, lo que yo escuché de Larreta es que empieza a diferenciarse diciendo que los que gobiernan tienen más responsabilidad a propósito de toda la batahola que se armó la última semana con las visitas a Olivos y tal, marcando la cancha respecto a la responsabilidad que tienen los que gobiernan y atacando directamente a Alberto Fernández. Pero Larreta, si se lo compara con otros dirigentes de la oposición del núcleo más duro, como puede ser Patricia Bullrich, en fin, libertarios que no están dentro de Juntos por el Cambio, tiene, creo yo, un discurso más moderado porque está buscando, en términos generales, ese electorado que va más allá de los duros de cada espacio, ¿no? Claro, acá había una declaración de Larreta que dice, puso todos los huevos en una misma canasta, si Pfizer se puede comprar ahora, ¿por qué no se habría podido comprar antes? ¿No? Se diferencia.
Y esto se suma también a una declaración de Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo que, bueno, algo obvio también, que si las vacunas hubiesen estado antes, se hubiesen evitado muchos muertos. ¿Estás viendo...? Fíjate, sí. No, perdón. Fíjate, es interesante porque la polarización, yo creo que uno de los errores de la oposición es que teniendo servido en bandeja los ejes discursivos sobre los cuales puede polarizar, ha polarizado hasta hace poco tiempo atrás respecto del pasado, pero no respecto del presente. Yo creo que tienen elementos como, por ejemplo, la praxis buena o mala, pero en todo caso da para discutir y para posicionarse de un lado y de otro, que ha hecho el gobierno, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, y que se ha diferenciado y que ha hecho la ciudad con el tema de la pandemia. Pero esto creo realmente que es lo que marcaría una diferencia sustantiva sobre una campaña que a mi modo de ver es, a mí me parece, triste porque creo que no condice con las necesidades que el país tiene acerca de una elección que es muy importante porque va a definir, digamos, las relaciones de fuerza al interior del Parlamento, va a definir las relaciones de fuerza al interior de las distintas coaliciones pensando en el 2023, pero de alguna manera puede ser el preámbulo de posicionamientos que hablen sobre lo que la gente realmente le preocupa y necesita, que son propuestas diferenciales entre las dos coaliciones. Federico. Mira, el tema de la vacunación es un tema que tiene varias aristas, ¿no?, de análisis. Por un lado, es indudable que el número de víctimas y de contagiados fue sumamente importante, pero por otro lado, cuando uno le consulta no solamente sobre la actuación del gobierno nacional, sino la actuación de todos los gobiernos distritales, la sociedad en su gran mayoría valora positivamente todo el tema de la vacunación. Con lo cual, creo que ese discurso de Larreta apunta más que nada a consolidar la opinión de su propio votante, pero no suma ningún voto adicional. No es que hay fuera del votante de Larreta una crítica hacia la situación de la vacunación, independientemente de la valoración crítica que se pueda hacer del número de víctimas y contagiados, ¿no? Pero no es justamente el área de actuación de mejor valoración del gobierno nacional. Ahora, en términos estratégicos, ¿no?, muchas veces se dice este discurso de Larreta de ir por la moderación para sumar más votantes. Con la aparición de los libertarios y otros espacios que captan el voto más duro, ¿vos creés que debería cuidar un poco ese electorado que en un principio pensaba que lo iba a acompañar pase lo que pase? ¿Por eso quizá estas posturas de Larreta o el hecho de sumarlo a Macri ahora a la campaña? De subir el tono de confrontación. Claro, porque dicen, no, total los duros ya los tenemos. Y bueno, con los libertarios en la cancha, no sé si tenés los duros, porque por ahí tenés una fuga dentro de los que están muy enojados con el gobierno. Bueno, como ustedes saben, en su momento Cambiemos pretendió sumar a los liberales dentro de como una lista de la primaria. De hecho, habían llegado a un preacuerdo con Espert en la provincia de Buenos Aires, de que iba a ser uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio dentro de la primaria, y no se consiguió. Con lo cual, el objetivo de sumarlos dentro del espacio para unificar el espacio opositor estaba, no lo consiguieron. Ahora, yo no creo que Larreta o sus candidatos en la provincia, Santilli, y en la ciudad, Vidal, que siempre han tenido un perfil de posicionamiento de moderación, tengan que endurecer su discurso para competirle el electorado a los libertarios. Todo lo contrario, yo creo que ellos siempre quisieron posicionarse como los que tienen capacidad de gestión, los que dialogan, los que hablan, los que charlan. Y si ahora generan contradicciones, les puede generar más desventajas que beneficios. Larreta está apuntando más al electorado independiente, al electorado del medio. Está más preocupado por eso, pero bueno, como dice Carlos, ojo que si crece el electorado libertario y demás, por derecha también le puede restar votos. Sí, lograr que un electorado que votó por Macri, se fue a Frente para Todos, retorne, digamos, a la coalición. Pero ¿le puedo hacer una pregunta a Aurelio o Maxi? Sí, cómo no. Nico, ¿cómo te va? Mirá, yo te respeto, quería mucho a tu padre. Cuando vos decís la mayoría de la gente,
apoya la gestión de gobierno. ¿A qué te referís con la mayoría? Porque la mayoría puede ser un 48, 50, 52%, pero en realidad hay mitad de la población que cree una cosa y mitad que cree otra. Justamente por eso este país tiene los niveles de polarización en prácticamente todas las áreas. Pero yo no diría que hay un gran apoyo. Ciertamente, si uno compara con los niveles de apoyo que tiene la gestión en el área económica, sí, claramente es un área de gestión de gobierno, digamos, que lo favorece. Pero en honor a la verdad, yo no diría que la mayoría de la población aprueba. Hay posiciones muy críticas en la población, digamos, respecto de la gestión de la vacunación, ¿no? Bueno, los distintos aspectos, digamos, del manejo de la pandemia. Yo me refería no a la valoración en general de la gestión de gobierno, sino en particular sobre la vacunación. Y la vacunación tiene un acompañamiento tiene una valoración positiva casi del 60% del conjunto de los argentinos. Con lo cual, pero no solamente cuando uno se refiere a la actuación del gobierno nacional. Por ejemplo, en la ciudad tiene un 83% de valoración positiva. Y en la provincia de Jujuy tiene un 64%. Y en la provincia de Misiones también tiene casi un 80%. Es decir, que la valoración que hace la sociedad de los distintos responsables, no solamente gobierno nacional, sino gobiernos provinciales y municipales, de la vacunación es muy positiva porque, entre otras cosas, no nos olvidemos que estamos hablando de una herramienta que está permitiendo mejorar un problema. Es decir, que ojalá... seguramente la sociedad tendría una valoración igual de positiva si hubiera una vacuna que solucionara la inflación, o una vacuna que solucionara la pobreza, o una vacuna que solucionara otra cosa. Entonces, ¿cómo la gente no va a valorar positivamente cuando ven que cada vez hay más gente vacunada, que el número de víctimas, si bien sigue siendo alto, se va a ir reduciendo? Entonces, hay una valoración positiva porque aparte permite generar una expectativa positiva de un problema que no hace mucho, hace menos de un año, era la principal preocupación de los argentinos. Y hoy ya no lo es, porque hay una expectativa de que va a ir mejorando a lo largo del tiempo, por más que seamos un país que tiene un número de víctimas altísimo y que todavía pero estemos... la gente mira las estadísticas y ve que la cantidad de muertos por millón de habitantes hoy en la República Argentina es mayor que en Chile y es mayor que en Uruguay. Si bien es cierto que tenemos un índice importante de vacunados de primera vacuna, ¿sí? Pero sabemos perfectamente que las primeras vacunas, digamos, son condición necesaria pero no suficiente para controlar la pandemia. De modo que lo que sí uno puede decir es que los ejes que recorren, digamos, esta campaña tienen que ver con la vacunación, tienen que ver con la economía y sus aspectos vinculados al trabajo y a la inflación, y el tema de seguridad. Y en este marco, por las experiencias que uno tiene de análisis comparados con otros países, no hay una relación directa entre la satisfacción con el estado de la pandemia y el voto, ¿sí? Esto le ha pasado a Israel, por ejemplo, y a algunos otros países. De manera tal, el gobierno ha puesto todas las ¿cómo se dice? Todas las expectativas, todos sus objetivos, básicamente en el tema, mejoremos la sensación de que estamos vacunando, ¿no es cierto?, y que tenemos la situación controlada. Yo no creo que esto sea lo que la sociedad está percibiendo, si no, no tendríamos los fenómenos que tenemos. Pero Boix lo dijo los otros días, claro que con objetivos diferentes y no sociológicos. Bien. Pero planteó, ojo realmente con la violencia social, ¿no? Claro, por ahí puede quedar, una vez avanzado el proceso de vacunación, Argentina tiene un déficit grande en la segunda dosis, ¿no? Y está el tema de la amenaza de la Delta y demás, pero me parece que el gobierno hoy está haciendo más énfasis en el tema económico, tratando de ver si la economía mínimamente los próximos meses recupera y mantener las actividades abiertas, que en el tema pandemia y demás. Pero también es cierto que es un momento distinto. A Trump el año pasado lo agarró la elección cuando no había vacuna y cuando estaba todavía en una economía sumergida, en el caso de Estados Unidos, y perdió una elección increíble, que de otra manera a principio de año jamás hubiese perdido Trump la reelección en Estados Unidos. Bueno, ahora no sabemos. En general todos los gobiernos que votaron en medio de la pandemia fueron castigados por el voto, ¿no? Los gobiernos nacionales fueron castigados. Lo que no sabemos ahora en qué momento del humor social se está, teniendo en cuenta que ha quedado obviamente un saldo de fallecidos muy elevado, la amenaza de la Delta por delante,
pero me parece que el gobierno hoy está enfocando más que nada en el tema económico, diciendo, bueno, la vacuna avanza, pero no vamos a volver a cerrar, y están tratando de contar todos los días qué nuevas actividades abran. Sí, con una diferencia, que las elecciones de medio término son elecciones en general que plebiscitan una gestión, no son elecciones como las presidenciales que uno puede recepcionar, digamos, y vender esperanza. En las elecciones en las elecciones de medio término tiene menor impacto, digamos, el discurso de la esperanza que el discurso de evaluación de la gestión. Y por eso me parece que a mí la oposición ahí está haciendo agua en relación con el manejo, digamos, de los ejes de su propia campaña opositora, ¿no? Bien, les agradezco a los dos. ¿Querías agregar algo, Federico? No, que me parece que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona la opinión pública de acá a las elecciones, y seguramente lo que hay que estar muy atento, por lo que uno ve en las mediciones que se realizan hasta ahora, es cómo se va a interpretar el resultado electoral, ¿no? Es decir, en base a qué premisa, en base a quién gana la provincia de Buenos Aires, en base a los legisladores de cada espacio político, en base a la diferencia nacional entre los dos grandes espacios. En cada una de las respuestas de esas preguntas hay distintos ganadores. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuál va a ser la repercusión de la elección, porque ya hemos vivido otros procesos electorales legislativos donde el resultado en la provincia de Buenos Aires signó lo que pasó. Entonces se consideró que fue un fracaso del gobierno nacional en el 2009 y 2013, cuando perdió la provincia de Buenos Aires, por más que había ganado nacionalmente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, es una de las incógnitas que... Bueno, sin duda ahí, me imagino que vos pensás lo mismo, que si el gobierno nacional llega a perder en la provincia de Buenos Aires, obviamente eso va a acaparar toda la atención, digamos, sería un fracaso del oficialismo, ¿no? Esa podría ser... El oficialismo tiene una condición necesaria para conseguir que se visualice un buen resultado, que es ganar la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, igual, seguramente va a haber interpretaciones, seguramente... Por el margen, claro, ¿cuál es el margen de ese triunfo, si ese triunfo se da y demás, ¿no? Pero bueno, lo vamos a analizar seguramente más adelante. No, y la cantidad de diputados, no te olvides que en la provincia de Buenos Aires el frente es minoría, y justamente lo que necesita es crecer, ¿no es cierto?, para lograr tener quórum en la provincia de Buenos Aires. Esa es la otra lectura. Graciela, muchas gracias. Graciela Romer, Federico Aurelio, gracias a los dos. Siempre muy interesante escucharlos. Vamos a avanzar, tenemos muchos temas en agenda. Decime rápidamente cómo está el dólar en este momento. Un ratito vamos a hablar cómo se llega a la elección en términos de las reservas del Banco Central y la brecha cambiaria. Bueno, el paralelo está igual que ayer, 179 pesos. Los dólares alternativos, el contado con liqui, 172,50, que es donde interviene el Banco Central, como todos los días, pero está un escalón por encima de lo que veíamos la semana pasada. Está movida la calle, está pasando esto en la 9 de julio, ahí está Leo Godoy. Diego Nicolás está en la 9 de julio. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Diego, ¿cómo estás? Te escucho, Diego, ¿cómo andás? Estamos en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. En este lugar se encuentran los manifestantes nucleados básicamente en lo que es Polo Obrero, la línea Tendencia, que no es, digamos, el grupo más conocido, digamos, de grupo de Polo Obrero, pero en definitiva son una columna realmente numerosa que están ocupando toda la parte frontal del ministerio, en lo que es la 9 de julio, tanto la mano a Constitución como la mano al centro. Hay que decir que llegaron a Constitución, marcharon hasta este lugar y por lo pronto van a permanecer en este sitio un rato más, solicitando a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social básicamente un listado de reclamos que siempre es más o menos ronda sobre lo mismo, que tiene que ver con distintas posibilidades de acceso a planes, los montos de los mismos, comidas para comedores, en definitiva, una lista de reclamos que muchas veces traen hasta este lugar. A nivel tránsito, te digo, Maxi, está absolutamente cortada la 9 de julio en los dos sentidos, tanto hacia Constitución como hacia el Obelisco y también el Metrobús. Es decir, los dos carriles por los cuales circula el Metrobús se encuentran absolutamente cortados. Lo que sí está habilitado es el tránsito tanto por las calles laterales, por Lima o por Bernardo
Ricardo de Irigoyen. Eso por ahora no hay problema, pero imagínate, todo el tránsito que lleva a la 9 de julio separado hacia estas dos calles, obviamente causa un colapso de tránsito importante. Maxi. Diego, gracias. Volvemos ahí ante cualquier novedad, en cualquier momento. En un ratito vamos a hablar de lo que va a pasar con las tarifas de telefonía e internet. Ahora va a contar Slotnick. Y atención, vence el plazo para la devolución de ganancias por el dólar ahorro. Aquellos que estuvieron comprando durante todo el año pasado los $200. ¿Cómo hay que hacer el trámite? Pues vence el plazo para que te devuelvan la retención del 35% que te hizo el Estado. No es poco, si fuiste comprando $200 por mes. Y también vamos a contar paritarias, ganadores y perdedores tras la reapertura de paritarias. Obviamente estamos hablando frente a la inflación. Está el doctor Luis Cámara. Gracias, doctor, por atendernos. Siempre es un gusto hablar con usted. Se ha generado una polémica respecto a tercera dosis sí o no de la vacuna. Bisotti, la ministra de Salud, había sugerido la posibilidad de que para los grupos de riesgo hubiera efectivamente una tercera dosis. Serían para personas de salud y personas comprometidas. Imagino que está hablando de no aquel que tiene un compromiso nupcial, sino que personas con factores de riesgo. Pero salió el ministro de Salud de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a decir que por ahora el tema de la tercera dosis está descartado. No tenemos información sanitaria que estimule una tercera dosis. La OMS, la Organización Mundial de Salud, no lo estimula. En la provincia de Buenos Aires no estamos pensando que la tercera dosis sea una realidad a llevar adelante. Me imagino que está hablando de este año. ¿Cuál es su opinión, doctor, respecto a este tema de la tercera dosis que empieza a hablarse cuando todavía estamos con el problema de la segunda dosis, ¿no? Recordemos que estamos en 18% de la población vacunada con segunda dosis. Eso tiene que, en agosto, elevarse rápidamente, sobre todo para los mayores de 50 años. No, tienes razón. Tenemos que completar primero la segunda dosis y también ampliar una primera dosis al resto de la población. Maxi, yo lo veo de la siguiente manera. Con el 60% de la gente vacunada, prácticamente, digamos, al virus de Manaus, al virus, al inglés, al de Kent, se pudo controlar en el hemisferio norte de la pandemia. Se pudo controlar a casos mínimos, han llegado a tener en Inglaterra. Pero apareció el virus Delta y contagia a todos los no vacunados y algunos con una dosis, con el cual la inmunidad de rebaño es de por lo menos 80-90%. Entonces, si vos decís qué escenario estamos por delante, primero completar segunda dosis y mientras tanto hacer un esfuerzo muy grande para seguir aumentando una primera dosis del resto de la población. Porque suponiendo que completemos la segunda dosis, tendríamos 60% de la población vacunada, haciendo números redondos, aparentemente bien inmunizada, ¿no? Pero nos queda un 40% sin vacuna, con lo cual el virus Delta, pero tiene mucho para entretenerse con eso. Pensar en una tercera dosis, a mí me encantaría tener ya la tercera dosis, pero trata de entender que me parece que las dificultades van a ser muy grandes como en la inmediatez. Es hablar de algo de lo cual Argentina está muy lejos. Recuperemos, por favor, las placas de vacunación que tenía en el día de ayer y que no las usamos. Quiero mostrar justamente el tema de lo que está contando el doctor, cuánta gente falta vacunar mayores de 50 años con 2 dosis, que es una cantidad importante. El gobierno dice 2,5 millones de personas, 2.300.000 personas. En realidad, si se quiere una cobertura importante de los mayores de 50 años, es decir, que haya, no sé, 80% mayores de 50 años vacunados, como tienen la primera dosis, ese es el porcentaje. Estamos hablando de 5 millones de personas que tendrían que tener la segunda dosis en este mes de agosto. Pero claro, doctor, usted está contando el tema de la tercera dosis, es hoy para primer mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, me decían que aquellos que ya tienen 2 de Pfizer están viendo si se dan una Johnson después. O los que tienen una Johnson, que es monodosis, le están recomendando los médicos. No lo hizo la CDC, pero le están recomendando, y date una dosis de Pfizer o una de Moderna. Digamos, total, hay que sumar anticuerpos, digamos, que eso están diciendo los médicos en Estados Unidos. Pero acá, claro, acá el tema es cómo completar las 2 dosis. Sí, completar las 2 dosis y vacunar más con primera dosis, Maxi. Trata de entender el virus Delta. Yo no le tengo tanto temor en como daño que nos pueda generar, porque tenemos que estar frente a una población muy vacunada.
Lo que sí el problema es que te sube la cantidad que hace falta tener para controlar totalmente la epidemia al 80% de la población. 80% estamos hablando de 70 millones de dosis, si fuese por segunda dosis. Estamos de 35 millones de habitantes o casi 40 millones de habitantes. Eso es lo que debemos estar vacunados para que el virus Delta, que se va a transformar para mí en un virus endémico, no nos enloquezca. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente me encantaría tener la tercera dosis, a ver si queda claro, pero tenemos que ir por pasos, digamos. Y en este momento, completar el tratamiento me parece muy oportuno, estamos a favor, pero al mismo tiempo, te digo, yo hago fuerte lobby, si se puede, una manera para seguir vacunando más de primera dosis a más población. Porque lo que tú estás viendo en Estados Unidos, que se muestra claramente que hay compromiso de gente muy joven con el virus Delta. Gente muy que son los no vacunados y lo que han... las unidades de pediatría, están muchas unidades de internación medio a tope, en pediatría. Un fenómeno raro, digamos, que es lo que complica el virus Delta. El virus Delta, para mí, es el final de la pandemia. Nos va a infectar a todos si lo dejamos su libre evolución. A todos, a todos. Entonces, lo tenemos que frenar con vacuna. Con vacuna no es peligroso, ya lo demostró el Reino Unido. La tasa de mortalidad que ha tenido la población en su tercera ola, digamos, con el Delta, ha sido 10 veces menos que en las otras olas. Con claro, dos dosis. Sí, la mayoría con 2 dosis. Claro. Pero ellos lograron controlar. Para mí Inglaterra es el primer país que frenó totalmente la pandemia, pero tiene el 90% de la población con una dosis y el 70 y algo con 2 dosis. O sea, tenemos que estar vacunados todos para frenar esta tortura china que es realmente, literalmente, ¿no? Este virus. Doctor Cámara, gracias, muy amable como siempre. Bueno, ahí está el doctor Luis Cámara. Bueno, contame qué está pasando con el tema tarifas de Internet y cómo es el tema de la regulación. Ayer sorprendió a Alberto Fernández cuando dijo textualmente, ¿no? Sí, dice, se enojan porque dije que Internet es un servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a todos y a todas las argentinas y para que no nos estafen y nos roben con las tarifas. Esta alusión del presidente, así cuando presentó el programa, Argentina Programa justamente, hace referencia a que se cumplió un año de la pulseada que mantiene el gobierno con las telefónicas, justamente por el costo de Internet, de la telefonía el presidente y de la firma un televisión DNU por que cable. declara servicio público de Internet. Eso fue en agosto del año pasado, el decreto 690, que fijó justamente como servicio esencial a la telefonía. A telefonía móvil. Telefonía móvil básica ya era servicio público. Sí, claro, quedan las dos. Telefonía móvil, celulares no. Entonces lo declara servicio público y lo hace también con el caso de Internet y TV prepaga. ¿Y qué significa que es servicio público? Que lo pueden regular. Claro. Es decir, que pueden fijarle la tarifa, cosa que hasta ahora no podían hacer ni con Internet, ni con celulares, ni con televisión paga, televisión por cable. Claro, es como la tarifa de luz y de gas, digamos, donde el Estado fija los precios. Bueno, ¿qué hicieron las empresas? Algunas de ellas, como Telecom, fue a la justicia, fue en queja justamente y logró un fallo judicial a favor que le dijo... ¿Qué dijo ese fallo? Bueno, durante 6 meses se suspende el decreto ese 690, o sea, no va la regulación. Esos 6 meses vencen en el mes de noviembre, ahora de 2021. El fallo judicial argumenta que, bueno, la regulación, el decreto, afecta los balances de las empresas, les hace perder plata económica y financieramente, habla. Con lo cual, bueno, lo suspende. El gobierno apeló el fallo ante la Corte Suprema, la Corte Suprema todavía no se definió y eso hace al tema justamente regulatorio. En lo que hace a las tarifas, el gobierno autorizó, mientras tanto, digamos, mientras esto estaba discutiéndose, autorizó aumentos del 23% en la tarifa como máximo hasta el mes de noviembre. ¿Qué hicieron las empresas? Aumentaron no máximo el 23%, sino que en promedio llevan aumentado el 30%. El gobierno, por otra resolución, le dijo devuelvan lo que cobraron en exceso, no le hicieron caso, con lo cual esto sigue en la pelea judicial. Y hubo fallos en la ciudad de Buenos Aires recientemente y 2 en la provincia de Córdoba a favor de las empresas, ya no solamente en la regulación, sino también en las tarifas, diciéndoles ustedes cobren lo que tengan que cobrar. Con lo cual la pulseada continúa y por eso ayer Alberto Fernández dice que se enojen, yo voy a insistir con el tema de la regulación. Déjame decir un punto, ¿no? Déjame decir algo respecto al tema de qué es servicio público y qué no es servicio público. Está claro que la telefonía fija es servicio público, porque o por lo menos era en su momento cuando
había zonas monopólicas de Telecom y Telefónica. No podía ingresar un competidor porque estaba el cableado. Eran monopolios, lo que se llaman monopolios naturales. Es decir, no puede haber alguien que ingrese a competir. Las barreras de entrada de ese mercado son muy grandes, entonces quien fijaba los precios en una concesión muy larga es el Estado. Algo similar sucede con las tarifas de luz y gas. Que obviamente vos estoy pagando, no sé, el gas de, qué sé yo, de Metrogas. No quiero otro proveedor. No podés sacarlo, que te pongan los caños para poder, ¿se entiende? Entonces son monopolios naturales y obviamente ahí la regulación es integral. Además del plazo de concesión y demás, está todo el marco tarifario. Que por otro lado, después tiene que guardar cierta relación con los costos, porque si no, obviamente no hay inversión por parte de las empresas y todo termina siendo cubierto con los subsidios estatales, como ha ocurrido durante mucho tiempo en la Argentina. En el caso de estos sectores, son sectores muy competitivos en el mundo, porque la tecnología los ha hecho muy competitivos. El caso de Internet, el caso de la telefonía celular, que no era antes y lo ha venido siendo, y el caso de la TV paga, de la televisión por cable, que también se ha hecho muy competitivo porque ha permitido, digamos, que ingresen todo tipo de jugadores, ya no con el cableado, sino con el satélite, con cualquier cosa, digamos, directamente a través de Internet. La televisión paga, hay proveedores que hoy dan directamente a través de Internet, sin tener el cableado que era necesario para la televisión por cable. Entonces, ahí puede haber una regulación de precio del propio mercado, teniendo en cuenta que son mercados donde tiene que haber mucha inversión, porque hay un cambio tecnológico feroz y el mundo está evolucionando. Entonces, vos necesitás que en esos sectores pueda haber mucha competencia, que las empresas puedan tener su rentabilidad para poder apostar y seguir invirtiendo. Cuando vos te pones a regular esos sectores, si no lo haces bien, tenés un problema grande de inversión y te quedás atrasado. Y además desalentás el ingreso de otros jugadores, porque justamente estás regulando un mercado que en otras características es muy competitivo en el mundo. Es cierto que algunas franjas de ese mercado puede regularse perfectamente, digamos, algunas franjas, de hecho en el mundo también se hace, algunas franjas que tienen que ver con lo que se considera servicio público exclusivo de ese mercado, porque tienen que brindar a ciertas poblaciones, a ciertos pueblos, a ciertas ciudades y demás, que si no quedan desconectadas y demás, y ahí obviamente está la regulación pública. Pero después, ojo que este tema es muy sensible, y esto el gobierno lo debe entender más allá de su pelea con Clarín, digamos, porque efectivamente su pelea con Clarín, que tiene que ver también con la regulación que hizo Néstor Kirchner en su momento, con la que hizo Macri después, y con lo que le pasa ahora, es una parte de la historia de lo que pasa en este mercado. Después está la discusión de cómo hacer para que este sector sea cada vez más importante en términos de inversiones y futuro. E insisto, la discusión hoy, más allá de si aumentan 23 o 30% en una economía que está con 50% de inflación para arriba, es la discusión de cómo haces para que en algunos sectores donde la Argentina puede tener en el futuro inversiones estratégicas, se puedan desarrollar. Insisto, más allá de después los intereses o las disputas o los negocios que puedan colisionar con el gobierno, y en este caso Clarín, porque Clarín se ha convertido en un gran jugador del sector de telecomunicaciones. Inicialmente lo era del cable y ahora es de las telecomunicaciones. Clarín es un gran jugador en su alianza con Telecom de todo el tema de la telefonía celular y del negocio de Internet y de lo que viene a futuro. Que es, además del 4G que ya está funcionando, el 5G, de todo lo que viene en el futuro en este sector. Entonces, atención con este tema, porque me parece que el gobierno tiene que empezar a rever qué quiere hacer con este sector hacia futuro, más allá de que, obviamente, ahora lo único que le interesa es estar desesperado con el tema de los precios de sectores que han quedado, obviamente, muy rezagados en sus ingresos frente a la inflación, y para muchos sectores, obviamente, la telefonía celular o Internet son un servicio esencial. Pero me parece que hay que tener una visión un poquito más estratégica, no estar poniendo parche por todos lados desesperado y sumarle encima la pelea o la pulseada que tienen con el grupo Clarín, al cual todos contribuyeron a hacer crecer. Digamos, Kirchner en su momento, Macri después,
Del otro lado, obviamente, estaban las telefónicas, que eran los grandes jugadores en este sector y que también siguen estando. Y hay un tema, Maxi, es la cuestión de cuál es, por ejemplo, el servicio básico mínimo que vos como Estado podés exigir a las empresas, justamente para los que no pueden pagar la tarifa Claro, máxima. claro, pero todo eso está en la regulación. Claro. Todo eso está en la regulación, todo eso está y está admitido que pueda tener en la regulación. De hecho, hay también, creo que una tarifa social, hay en estos sectores la obligación de que, no sé, a los hospitales o a ciertas instituciones tiene que haber un servicio de un costo especial. Bueno, todo eso está en la regulación. El tema es, estamos discutiendo ahora por precios. Pero no solamente hay que discutir por precios, sino también hay que discutir por inversiones, porque es un sector estratégico mirando a futuro. A ver, ya vamos a hablar un poquito del tema de las monedas, qué está sucediendo con el tema de las monedas y obviamente la contracara de la inflación que derritió no solamente a las monedas, sino al billete, hasta el billete de 1.000 pesos que cada vez vale menos. Pero contame, Carlos, lo que me querías contar respecto a los discursos en la provincia desde el punto de vista político. Tenías Tolosa Paz, Manes y Santilli. ¿Qué querías destacar ahí? Que tienen perfiles totalmente distintos. Por un lado, Tolosa Paz, no sé si tenemos lo textual. Bueno, ayer invitándolos a debatir, ¿no? Por otro lado, saliendo con los tapones de punta. Ahí está, textualmente. Que Juntos tenga un manual de ética me parece un disparate. Solo hay un carancheo, constante en la oposición. Una Tolosa Paz que se muestra fuerte, ¿no? Como liderando, aguerrida. Y después la diferencia más sustantiva se da dentro de Juntos por el Cambio en la interna que tienen dentro de las PASO. Por un lado, Manes, ¿no? Crítico con el kirchnerismo, pero crítico también con sus compañeros con los que tiene la interna dentro de Juntos por el Cambio, crítico con el PRO. Para con el kirchnerismo, el problema kirchnerista es el modelo que se encuentra instaurado en Santa Cruz y Formosa, que da más miedo que lo que existe en Venezuela. Y después dice también Manes, yo no pertenecía al gobierno de Macri ni al de Vidal, diferenciándose totalmente. Y si lo escuchás a Santilli o lees sus redes sociales, la verdad que no se pelea con nadie, Maxi. Es junto, es con ustedes, parece un discípulo de Daniel Scioli. Estaba listándolo en las redes sociales, es paz y armonía, camina a la provincia, va a un municipio, va al conurbano, pero no choca con nadie. Perfiles muy distintos en los tres candidatos más fuertes dentro de la provincia de Buenos Aires. Perfiles en lo discursivo, digo, ¿no? Invitó a debatir Tolosa Paz, a Santilli, a Manes, a sumarlos al debate, no sé, imagino también a Esper y a la izquierda en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que Tolosa Paz está anticipando algo que obviamente iban a hacer lo mismo, van a debatir, pero además está buscando que en ese debate también se saquen chispas entre Manes y Santilli. Claro. El que puede romper es eso, es Per, que le va a dar duro a todos, digamos, ¿no? Sí. Hay que ver si el debate se produce antes de las PASO o después ya con lo que van a ser las listas definitivas, porque recordemos, las que valen son las que después de las PASO llegan a noviembre, que van a tener gente dentro de las dos listas que compiten, ¿no? Va a terminar en una lista Santilli con Manes o Manes con Santilli, pero van a ir juntos. Claro. A ver, contame qué está pasando rápidamente con el tema monedas. Y con las monedas que estén, digamos, con la inflación y la devaluación continua, lo que ocurrió fue que las monedas valen más, digamos, por su valor cuando se funden, porque las monedas antiguas eran de cobre y níquel. Las antiguas son las de 1 peso y las de 2 pesos que se emitieron, acuñaron hasta el año 2014, 2015, después vinieron una más barata. Bueno, esas monedas antiguas valen en el mercado de la fundición por lo menos el doble y pueden valer hasta 4 veces más de lo que vale su valor facial, o sea, su valor nominal. El de 1 peso cuando dice que vale 2 pesos. Entonces, lo que por eso no acuña más monedas la Casa de la Moneda, porque le cuesta más caro acuñar la moneda, acuña muy poquitas, porque hay algunos sectores que necesitan cambio, supermercado, o algún sector específico, pero casi no acuña monedas. ¿Se acuerdan? Yo hice un informe ahí en la Casa de la Moneda hace 2 o 3 años, cuando todavía se acuñaba una cantidad importante de monedas, ahora no acuña porque le cuesta más la producción de las monedas que lo que esas monedas valen. Bueno, mira, las monedas de 1 y 2 pesos cuestan 2,5 pesos cada una, o sea, 2 centavos de dólar cada una.
Y por eso la Casa de Moneda, estas a las de 1 peso y a las de 2, deja de fabricarlas. Ya no las va a fabricar más. Y lo que te decía en el mercado de la fundición, tienen cobre las de 1 y la de 2, antiguas que son estas, ¿ves? Yo tengo acá la de 1 y la de 2. Claro. Estas valen por lo menos el doble de lo que dice su valor facial en el mercado de la fundición. Veo muchos carteles en el Gran Buenos Aires donde ponen el precio del cobre por kilo, compramos cobre por kilo y demás. Cuando aparecen esos carteles significa que subió el precio del cobre, que subió fuerte a nivel internacional y que empieza a haber también nuevamente un negocio importante, no solamente con el tema de los cables, el robo de cables y demás para venderlo como cobre, sino también lo que está pasando con las monedas. Por eso lo que se hizo fue reemplazar esas monedas de cobre y níquel por estas otras, esta es la de 2 y la de 5, que es una aleación entre acero y latón, que es mucho más barato que las otras. Más baratón, justamente. Está Damián Dipache. Damián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Recuerdo muy bien ese informe que hiciste en la Casa de la Moneda, que me pareció brillante porque uno no se mete del otro lado de lo que está pasando en la economía y con la devaluación que tuvo el peso argentino en los últimos años, ¿no? Sí, después no nos dejaron entrar más a la Casa de la Moneda, pero algún día vamos a volver. Hiciste un informe con este tema de las monedas. A ver, veamos, hay un TikTok que hizo mucho ruido, donde alguien mostraba justamente cómo llevaba una gran cantidad de monedas a fundición para venderlas por el kilo de cobre. A ver, veámoslo y me interesa las conclusiones. Ahora le vamos a mostrar lo que vale el peso argentino. Estamos yendo directamente al banco a cambiar. Bueno, teníamos 4.000 pesos en moneda. Son 17 kilos y medio. Pagan 500 pesos el kilo. 8.750 pesos. Le sacamos en un ratito casi el 120% de rendimiento. Esto es lo que vale el peso argentino, gente. Bueno, la verdad que la hizo redonda. Yo no lo había visto esto. Claro, agarran la moneda, se la llevan a un reducidor, no sé cómo se llama, para que después funde cobre, que me imagino que recibe todo, no solamente moneda, cable, qué sé yo, placas de la plaza, todas esas cosas que... Picaportes. Picaportes, todas esas cosas. Pero bueno, vas con las monedas y te pagan a precio cobre 3 veces más de lo que valen las monedas. ¿Cómo es el informe que hiciste, Damián? Sí, nosotros llegamos a eso, a ese último eslabón, pero a través del kiosco, Maxi. A ver. O sea, nosotros estábamos relevando qué es lo que estaba pasando con la pérdida de valor del peso argentino respecto de cuánto reciben de monedas para comprar caramelos o para comprar figuritas. En los kioscos se maneja mucha moneda. Entonces, lo que nos decía un kiosquero, le decía, mirá, si en el año 2017 un caramelo valía 1,50 pesos y yo tenía que dar un vuelto de 2 pesos, le daba un caramelo y me ahorraba 50 centavos. El tema es que ahora el caramelo sale 5 pesos y si yo tengo que dar un vuelto de 2 pesos con caramelo pierdo plata. Entonces le doy la moneda, le doy los 3 pesos. Lo mismo con un caramelo de 6 pesos. Entonces, ¿qué es lo que me contaba el kiosquero? Bueno, en definitiva me contaba que como el valor nominal de la moneda ya no le sirve cuando se lo llevan los chicos, él las guardaba. Y las guardaba y se las daba al chatarrero. Entonces él, por una moneda de 25 centavos, se la vendía al chatarrero en 75 centavos y por una moneda de 50 centavos se la vendía al chatarrero a 1,50 pesos. Claro, el chatarrero se daba vuelta y el último eslabón era el que acabaste de ir. Ese es el chatarrero, Maxi, el que le lleva a la fundición del cobre, que le da 2 pesos por 80 por moneda de 50 o 25 centavos. Opa, mirá. Entonces se estuplica el valor nominal de la moneda cuando la convierte en fundible. Ahora, el fenómeno, digamos, inflacionario, el dato macro, es que del año 2017 a la fecha, vos tenés una inflación acumulada de más o menos 332%. Pero el precio internacional del cobre en esos 5 años se apreció, creció 98% en dólares. En dólares. Se duplicó en dólares el precio del cobre. Exactamente, o sea, el peso argentino perdió 300, digamos, un 300% y en dólares esa misma moneda se incrementó un casi 100%.
Claro. Entonces ahí tenés un fenómeno cruzado increíble que yo creo que debe ser estudio caso mundial el nuestro, en serio lo Muy digo, bueno. no creo que haya país del mundo. Muy bueno lo que estás contando. O sea que aquel que quiere puede acopiar las monedas y llevárselas a un chatarrero y va a tener 3 veces más de lo que valen esas monedas. Por ejemplo, si uno consigue 1.000 pesos en monedas, va a conseguir que le paguen 3.000 pesos en moneda. Lo que pasa es que después el chatarrero, esas monedas, fundiéndolas, las vende a 6.000 pesos. Exactamente, pero ojo, ¿qué pasa? El kiosquero me decía, mirá, la realidad es que de 25 y 50 ya casi están saliendo de circulación por mira, este fenómeno. Claro. Entonces se la están fundiendo. Y después, claro, cuando uno empezó a hacer este informe, me cruzó un abogado y me dijo, Damián, esto es totalmente ilegal. El único que puede sacar de circulación una moneda es el propio Banco Central, o sea, deberían ser los bancos, uno debería llevar la moneda al banco y cambiarla, pero están saliendo de circulación fundidas. O sea, es inédito esto. Sí, también individualmente uno puede argumentar, bueno, mirá, yo la moneda, también tengo una moneda o tengo un billete, lo rompo, me perjudico yo. Que pues es lo mismo que estás sin ninguna haciendo. duda. Pero, pero vos decís, en todo caso, el Estado lo va a perseguir al chatarrero. No creo que lo haga. No creo que lo haga. No creo que lo haga. Pero es muy interesante. Entonces, las monedas de 25 y de 50 centavos son las que más cobre tienen. Exactamente. Y tomábamos un ejemplo, por ejemplo, con el kiosquero, me lo daba el kiosquero, ¿no? Dice, mirá, las de 25, 50 y un peso, todavía los padres, tíos o abuelos le dan esas monedas a los chicos y las ponen en un latón. Un paquete de figuritas está a 60 pesos, me dice. Una vez me vino un chico con 125 monedas para comprar un paquete de figuritas. Claro. Pero... es un fenómeno impresionante. Sí. Bueno. Y mira, la moneda de 50 centavos pesa 6 gramos y tiene justamente cobre y níquel. Y la de 25 centavos pesa 5 gramos y medio y también tiene Por cobre. eso son las más buscadas. Claro. Pero ya no las acuñan más. La de 25 y de 50 centavos. Muy interesante, la verdad que, bueno, solo en la Argentina. Efectivamente, esto hay que titularlo solo en la Argentina. En ningún otro país ocurre lo que ocurre en la Argentina. Damián, gracias, muy interesante. Nos vemos. Un abrazo grande. Ahí está Damián Dipache. Vamos a la tanda. La intervención del Banco Central está a un ritmo de 30 millones de dólares por día. La semana pasada, hay que ver, hay estimaciones, pero estos son datos oficiales. 90 millones en 3 días, 30 millones de dólares por día, 20 días hábiles, son 600 millones de dólares. Ojo que en agosto pueden estar vendiendo alrededor de 600 millones de dólares en este mercado para que no se les paren los dólares libres. Si esta es la estimación, que van a vender 600 millones de dólares por mes en 4 meses, son 2.400 millones de dólares, 2.500 millones de dólares, y el Banco Central está con reservas escasas, está con reservas de 6.300 millones de dólares, reservas líquidas, reservas reales. La próxima placa, por favor. Atención que si sigue a este ritmo, solo en la intervención del mercado de contado con liquidación, puede perder el Banco Central el 40% de las reservas líquidas. Es cierto que le entran los DEC del FMI, que una parte lo van a pagar para el vencimiento de septiembre del fondo y otra van a tratar de acumularlo en las reservas y ir a la negociación con el fondo, pero ojo que el Banco Central está con un nivel de reserva donde está muy justo y está la estrategia de poner una gran parte de esas reservas disponibles que tienen en el mercado del dólar libre. Por eso me pareció muy interesante un planteo que hacía Marina Dalpolleto, que está en comunicación con nosotros, la directora de la consultora EcoGo. Marina, gracias por atendernos, como siempre, un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que decía, bueno, miren, la discusión no es si llegan o no llegan, y tienen reservas más o menos para llegar y demás. El tema es, planteabas vos, ¿con qué brecha cambiaria llegan a noviembre, a la elección, y con cuántas reservas llegan después de estos largos 4 meses de proceso electoral? Sí, efectivamente así es. La verdad es que se tiraron a la pileta, o sea, el gobierno decidió transitar estos meses sin un acuerdo con el fondo. Te diría que, ¿te acordás en octubre del año pasado, cuando la brecha cambiaria llegó al 130%, al día siguiente, después de la carta de Cristina, fuimos al fondo, vino una misión, y la idea era sacar un acuerdo rápido. Y después vino el maná del cielo. Vino la soja, que tocó 600, hoy cotiza arriba de 500, un poco arriba de 500,
y vinieron los DEX, o van a venir los DEX, te avisaron que van a venir los DEX. Y con esos 12.000 millones de dólares adicionales, el gobierno dijo, bueno, transitamos sin acuerdo y el acuerdo lo pateamos para después del 14 de noviembre. Hay 3 fuentes de caída en las reservas. Una es la que decís vos, que es la intervención. En los últimos 3 días la intervención fue un poco abajo de eso. En realidad aflojó un poco la presión sobre la liquidación. Desaceleró la presión, apareció un poco de oferta, digamos, hay pagos de impuestos, hay un poco más de demanda de pesos. Y esos 450, un poquito menos de 50 palos que tuviste el mes pasado, en realidad tuvieron como dos segmentos bien distintos. La primera mitad del mes casi no intervino, intervino muy poco, y la segunda mitad del mes tuviste varios días de 30 palos de día. Ahora, las 3 fuentes son, una es la intervención en la brecha, la segunda son las compras en el mercado oficial, que hasta ahora vienen siendo compras porque la liquidación de exportaciones es alta, pero en algún momento se te va a dar vuelta, y ahí dependerá de cuántos dólares para importar entreguen, o sea, cuántos dólares entregue para intervenir en la brecha, cuántos para importar. Y la tercera fuente son los pagos a organismos. Claro. Porque vos tenés una capacidad de fuego parados a hoy, que ahí me da un poco más las reservas netas, 6.800 millones, más los 4.300, te da 10.000 palos, un poquito arriba de 10.000 palos de capacidad de intervención. Te quedan 37 días a la elección a la PASO, y te quedan 96 días, creo, a la elección definitiva. O sea, queda poco tiempo, te quedan, digamos, los pagos, fundamentalmente el pago de septiembre del Fondo Monetario, con lo cual, empezando los ejercicios, o sea, ¿cuántos dólares entrego acá? Si entrego muchos acá, me quedan menos para entregar del otro lado, pero tu escenario, el escenario que estamos manejando nosotros es que vas a quedarte con reservas en la zona de 3.000, 3.500 millones de dólares. Era lo que hablábamos, sí. Sin el pago de diciembre del fondo, y tenés en el primer trimestre del año 6.500 millones de dólares adicionales, 6.700 millones de dólares adicionales del pago, de nuevos pagos al Fondo Monetario del Club de París. Entonces no llegás a marzo sin un acuerdo. O sea, el acuerdo lo necesitas, te diría, inmediatamente después de la elección de noviembre. Nosotros el informe anterior lo llamamos sin margen para procrastinar después del 14 de noviembre. Pero bueno, ahí la pregunta es ¿cuál es la elección? ¿Cuál es la lectura del mercado de la elección? ¿Cuál es la lectura del peronismo de la elección? ¿Y cómo se ordena el gobierno y la oposición después de la elección para un acuerdo que tiene que negociarse con el fondo y pasar por el Congreso? Nosotros... Sí. Vos lo que estás planteando, Marina, es, más allá de los números finos, que van a perder reservas en estos 4 meses, y eso les va a acotar mucho el margen de maniobra. Van a pagar, como dijo Cristina, los 1.800 millones de dólares en septiembre, porque si no entras en default con el fondo y sería la catástrofe total, digamos, sería corrida no solamente cambiaria, sino bancaria, imposible de sobrellevar. Pero vos decís, tendrían que ir a un acuerdo rápido para tratar de evitar el pago de diciembre, los otros 1.800 millones de dólares de diciembre. Tendrían que tratar de llegar ahí mismo en diciembre a un acuerdo con el FMI. Sí, yo lo que digo es la presión que tenés en la brecha cambiaria, un dólar CENEVI en la zona de 177 pesos, contrasta contra un dólar en el pico del 2002, o sea, el dólar más alto, el dólar de 4, equivalente a 160. O sea, es un dólar recontra alto. Ahora, se justifica únicamente, de nuevo, por la falta de horizonte después de la elección. O sea, yo estoy convencida de que no hay un escenario sin acuerdo con el fondo. O sea, el acuerdo con el fondo no es el no acuerdo no es una opción. O sea, no es una opción el default, con lo cual algún acuerdo va a haber. La pregunta es cuán rápido es ese acuerdo y en qué medida la presión sigue estando. Y la segunda pregunta es qué acuerdo, porque digo, es altamente probable que vos vayas a un acuerdo que te meta en un escenario de no disrupción, pero probablemente un escenario mediocre, como lo llamamos nosotros. O sea, es un escenario donde ni fu ni fa, o sea, no terminas de estabilizar, te quedás con una nominalidad alta, te quedás con una brecha más baja que la actual, pero todavía alta, y te quedás del otro lado, digamos, con un sendero de consolidación fiscal que en mitad de la nominalidad que tenés, o sea, de la dinámica de la inflación y de cómo corren los precios alrededor de esa inflación, digo, no es tan evidente que se sostenga. Entonces, por eso la pregunta es qué hay dentro de ese acuerdo después, ¿no? Digo. Claro. Marina, y te hago la última. ¿Vos ves que tienen margen? Porque, claro, depende de cuánto tengas que vender en estas 3 fuentes. Ya se sabe cuánto tenés de pagos a organismos. No sabés cómo te va a quedar el mercado oficial del dólar, porque siempre es vendedor después de agosto. Vamos a ver cómo interviene ahí el Banco Central, cuánto dólares pierde o cuánto restringe el cepo a los importadores, que mucho no lo puede restringir, porque si querés que se reactive mínimamente la economía, tenés que pagar importaciones. Pero el tema de la intervención en la brecha, ¿vos ves que hay margen para estos niveles de brecha mantenerlos, por lo menos hasta la elección,
de que si el Banco Central dice me planto en 170 y en todo caso subirá con la inflación hasta noviembre, ¿tienen margen para mantener este nivel de brecha, que no se le dispare la brecha hasta la elección? Yo te diría que ahora tomó un impasse la brecha, o sea, ahora se tranquilizó un tiempito. Hay que ver cuánto tiempo se tranquiliza y cuándo vuelve a meterte presión. Está usando dólares para eso y los dólares no le sobran. ¿Cuántos dólares le sobren para eso? Va a depender de cuántos dólares compres en el mercado oficial. Claro. Por ahora estás comprando porque la liquidación de exportaciones es muy alta. Yo lo último que te diría es, el nivel de importaciones que tiene la economía argentina hoy es altísimo. O sea, solamente se justifica por el enorme subsidio que implica un dólar de 97 pesos. O sea, si te sobran pesos, una empresa lo primero que decide es compra importaciones, importa, claro. capital, importa. Bueno, hoy tenés un nivel de stocks en la economía que es extraordinariamente alto. Parte lo vas a usar para financiar el saltito en la demanda que estás tratando de generar del lado de los salarios, del lado de la baja del impuesto a las ganancias y fundamentalmente de la mano de esta dinámica del crédito dirigido, la hora 30. Sí. Pero de nuevo, hay mucho stock, o sea, hay stocks. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dólares compra? Por ahora está comprando. Está comprando pocos para la liquidación. Pensá que la liquidación de exportación estaba en la zona de 3.500 millones de dólares por mes, mayo, junio y julio. En mayo compró 2.000 palos, junio y julio compró solo 700. Y agosto, no sé, comprará 200 palos, 300, 500. ¿Cuándo empieza a vender ahí? Claro. Y ahí de nuevo es el juego. Marina, gracias. Muy amable, muy interesante, como siempre, escucharte. Hace tiempo que no hablábamos, así que, bueno, próximamente volvemos a hablar porque siempre es interesante escucharte. Ahí estaba Marina Dal Poyetto, la directora de la consultora EcoGo. Está Gustavo Descalzi en Uruguay. Gustavo, estoy con muy poquito tiempo. Novedades desde Uruguay. Sí, ¿cómo le va, Maxi? Rapidísimo. Este próximo mes, guarde algunos dólares porque los propietarios van a tener la posibilidad de ingresar al Uruguay, todos que tengan 2 vacunas, así lo anunció el presidente. PCR negativo y ya los propietarios pueden ingresar a partir del 1 de septiembre. Buena lectura tuvo el hecho de que en Argentina se anunciara que vamos a abrir fronteras entre países vecinos, con Chile y con el Uruguay en septiembre. Excelente lectura esa, le digo, Maxi. Muy bien cayó esa. Y la última que le digo, todos turistas que quieran ingresar al Uruguay va a ser a partir del 1 de noviembre, con 2 vacunas y PCR negativo. Así que de a poquito nos vamos acercando para que pueda ver esta maravilla de los dedos aquí en Punta del Este. Gustavo, si quiere la semana que viene, vamos a un dato de la economía. No, pero para. Sí. A partir del 1 de noviembre, los turistas ya van a poder ingresar, no solamente... Sí. Turistas, no solo propietarios. A partir de septiembre, propietarios argentinos en Uruguay van a poder ingresar con 2 vacunas y PCR. Pero a partir del 1 de noviembre... Sí, y los menores... Turistas en general que tengan 2 vacunas y PCR negativo, vengan de donde vengan con la vacuna que vengan. Todos los menores de edad, como en muchos países no se exige, entre 12 y 18 años no se exige, podrán vacunarse en el Uruguay cuando sean parte de este núcleo familiar. Y este es un dato importante porque ingresamos lo que hablábamos de turismo vacunación. Semana que viene comienza el despegue de la economía del Uruguay, así que le voy a traer todos los datos, amigo Maxi. Bien, gracias, Gustavo, muy amable. Ahí está Gustavo Descalzi desde Uruguay. Vamos a la tanda.